Bueno, estamos muy contentas de abrir este espacio que tiene que ver con el teatro de ESI. Estamos intentando que llamemos y pongamos nuestro pensamiento, funcionamiento para generar también entre nosotros conocimiento que pasa. La ley 26.150 de ESI se sancionó el 4 de octubre del 2006 y nos permitió poner a la luz en forma legal, digamos, derechos por lo que venía la sociedad luchando, ¿no es cierto? Bueno, entonces en esta ocasión nos alegramos mucho de recibir a Ana María Vega, a Miriam Coronel, a Patricia Farina y a Pané Bogan, que han trabajado en escuelas, que han trabajado por EPSI, que han trabajado en el sistema para que esta ley esté habilitada en su máxima expresión. Han sido años, bueno, ya van a comentar sobre la historia de ESI y que no han sido años fáciles, realmente con obstáculos que debimos sortear y que tenemos que sortear todavía, y fundamentalmente la decisión de trabajar en pos de esta ley y de lo que significa para una sociedad y para las escuelas y la educación contar con ella. Entonces vamos a dar lugar a las disertantes. Yo les voy a pedir que cada vez que intervengan comenten su nombre, a qué se dedican y qué relación tienen con eso. ¿Puede ser? Bueno, muy bien. Es una como para así cerrar la presentación. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos nosotros? Vamos a tratar tu calle. Pero yo soy ¿este ya lo ponemos? Sí. Yo soy Silvia Becerra y trabajo en Guanacaste, y nos interesó mucho que este tema en particular, especialmente teniendo en cuenta que hubo hechos que pretendían dar un poco de mala pinta sobre eso. Así que después. Bueno, buen día, soy Federico y soy doctor de inglés. Yo trabajo en el Lima, es secundario, modalidad de cobre y educación también desde 25 años. No soy experto en eso, pero pensate fundamentalmente que lamentablemente mencionar eso me convoca a ganar. Sí. Bueno, mi nombre es Ana María Vega, yo soy licenciada en Comunicación Social, soy docente especialista en ESI, soy profesora de educación social, pero siempre he trabajado desde la promoción y la educación para la salud, que también tengo una especialización en estas temáticas. Pero la ESI para mí empieza mucho antes, ¿sí?, que el 2006. Para mí la ESI empieza en el año 1995. En realidad, si les dijera que en la secundaria quise preparar una charla y me la censuraron, podría llegar ese germen anterior también. Porque siempre tuve inquietud desde chica por conocer todo lo que tenía que ver con la educación sexual integral, e incluso, antes no lo podía decir, pero ahora lo puedo decir porque la ESI sana. También sufrí situaciones de abuso cuando era chica por un primo y nunca lo pude decir.
O sea, ahora lo digo públicamente, antes no lo podía decir, después lo pude decir con mis compañeras, después lo pude decir con mis estudiantes. Entonces me di cuenta que eso sanaba porque escuché a otras personas decirlo, no porque Dove sea tan valiente, sino otras personas valientes. Entonces ahí encontré también de dónde venía esta inquietud para enseñarles a otras personas. La cuestión es que en el 95 me invitan, yo estaba trabajando en Diario 1 a cargo del suplemento de salud, y me invitan a hacer un curso. Yo dije, debo haber dicho algo malo porque me mandaron una beca para hacer un curso de educación sexual integral. No se llamaba educación sexual integral, pero la idea era absolutamente integral. Alejandrina Román, que ayer le hicimos un homenaje porque falleció hace poco, le hicimos un homenaje en la facultad de psicología, ella nos había invitado. Me invita y dije, sí, obvio. Y dediqué todo un año de mi vida, digamos, ahí a formarme. Y ahí me cambió la vida absolutamente, me cambió en lo personal y en lo profesional, porque yo dije, no me puedo quedar escribiendo en el diario sobre esto. Tengo que ir a cada escuela, a cada lugar a donde pueda, a decirles a las y los adolescentes todo lo que pueden ser distintas su vida si saben temas que no se hablan en la casa. Y entonces me metí de lleno con el equipo del CEPAS. Nos convocan porque en el 96 sale la ley de salud sexual y reproductiva en la provincia. Entonces convocan al CEPAS a que les demos capacitaciones a profesionales de la salud. Médicos, médicas, enfermeras, enfermeros, profesionales, trabajadoras sociales que estaban en el sistema de salud. Entonces allá donde hoy está la Subsecretaría de Trabajo, que en esa época en su pueblo era de ELSE, algo así, damos por talleres de educación sexual para los profesionales de la salud, porque en su formación no lo tenían. Y así que fueran más amigables a la hora de trabajar las temáticas de salud sexual y reproductiva para la aplicación de la ley, que fue anterior a la nacional, ¿sí? ¿Y qué empezó a pasar? Ya habíamos formado a todas las profesionales de la salud y empiezan desde educación a decir, che, desde la DGE, y le pueden dar a docentes. Sigo hablando mucho antes del 2006, ¿no? Y bueno, vamos. Entonces, la DGE no ponía plata, la plata la ponía el Ministerio de Salud en esa época, pero nosotros capacitábamos a docentes, preceptoras, preceptores, siempre antes de eso, siempre regido por el programa de salud reproductiva. La cuestión es que sale la ley, yo estaba atenta al debate por la ley más que nada desde lo periodístico, ¿sí? Pero Alejandrina era quien iba a Buenos Aires, se reunía con Graciela Morgade, con las grandes teóricas, digamos, de la educación sexual integral. Y ahí, desde el gobierno provincial, nos dicen, bueno, ahora sí, que es ley, hagamos algo con la ES. Entonces, la ley salió en el 2006, octubre, y nosotros en 2007 ya teníamos un programa preparado para trabajar. Y como, bueno, a mí me gustaba escribir, me encomendaron a que yo armara un manual de educación sexual integral, porque lo que siempre les dábamos desde el programa de salud reproductiva eran unos macotretos así de fotocopias. Entonces hicimos un material mediado para poder educar. Ahí se llamaba MEVAS, Manual de Educación para el Bienestar, la Afectividad y la Sexualidad. Entonces, hicimos ese MEVAS y empezamos a dar capacitaciones que eran talleres de más o menos 13 encuentros de 4 horas, tenía voltaje y erróneamente, desde mi percepción en la Dirección General de Escuelas, se decidió ir a los adolescentes. ¿Por qué digo erróneamente? Porque yo considero que se debería haber empezado por el sistema, por ejemplo, nivel superior. Yo considero que debería haber empezado por los institutos para que la gente que se capacitara ya saliera a multiplicar, ¿sí? Había que tener la paciencia de decir, bueno, no vamos a actuar tanto en las y los adolescentes de hoy, pero sí en 2 años más.
y eso hubiera fortalecido la ESI en Mendoza y no hubiera quedado tan atada a lo que pasó después, que son los avatares políticos. Hicimos 2 capacitaciones, 2 años, cambia el gobierno y llega un gobierno que viene con ideas religiosas muy fuertes y nos empiezan a censurar. Un manual que tenía 300 páginas, que tenía todos esos encuentros, quedó reducido a 80. Y nos obligaban a no decir cosas que nosotros queríamos decir. Nos decían, no se habla de homosexualidad, no se habla de aborto, bueno, y un montón de temáticas que nosotros habíamos puesto sobre la mesa porque ¿Cómo así en cuanto a lo da? Exactamente sobre eso te Pregúntenle en su casa, que es la típica. ¿Eso en qué año fue? Entonces, eso nos pasó en el 2009. Entonces dijimos, bueno, nosotros esto no lo vamos a hacer y por todo el dolor, no es complicar lo que estábamos redactando las solicitadas para que salieran de lo que sepa y se retiraba porque era censurada, bueno. Entonces ese manual fue mucho trabajo, lo convertimos en un kit, que es el libro Sexualidad de Letra. Es el libro Sexualidad que lo hicimos y con ese libro ya el CEPA sabía educar el sexo posible, ¿sí? Y bueno, yo como les digo, soy muy curiosa, ya crecí más en la militancia feminista y me fui dando cuenta que había algunas cosas que nosotros decíamos bien de la academia, del conocimiento, digamos, de la sexología, pero que hacían falta meterle más calle. Y ahí yo ya te digo que seguí vinculada de CEPA, pero como ya estaba trabajando en el Instituto de Educación Superior de Luján, empecé a modificar textos, empecé a leer a otras personas, empecé más con la metodología latinoamericana, anticolonialista, bueno, antiadultocéntrica, sistemas de opresión, y ya que se hagan, digamos, otra mirada de la ESI. Hice la especialización también con la uva, sí, con Zafirabat. Y bueno, desde ahí es como que fui combinando muchas otras miradas, la óptica capacitista y armando cursos, que es lo que estábamos hablando, desde el Instituto de Luján, para dar capacitaciones, formación con montaje, pero ya con una mirada mucho más crítica. Si ya era crítico la tele, bueno, ahora ya mucho crítico, claro. Así que bueno, así fue todo este recorrido, digamos, que fuimos haciendo. Allí, ¿qué pasó a nivel gubernamental en Mendoza? Hubo 4 años de casi silencio, porque mientras María Inés Avilés Olvere fundaba el INFOT en Buenos Aires y armaba capacitaciones nacionales en ESI, a Mendoza no venía los materiales y sí venía, pero quedaban guardados en unos depósitos y no se repartían en las escuelas. Entonces, mientras que estuvo Jaque, acá el de Mendoza se combatió, es decir, se hacía el curso, como siempre cuando se quiere decir, lo estamos haciendo, sí se hace, pero no se hablaba de todos estos temas, y si había docentes más o menos valientes que lo planteaban, era como que no se podía, o se les decía a los chicos. Lo que logramos también nosotras cuando sacamos la primera capacitación son esas famosas 2 horas de talleristas para que llamaran gente para dar talleres y que fuera sí o sí por lo menos para realizar esas 2 horas, que en las escuelas más grandes son 4, pero es insuficiente, ¿no? Porque la ESI en el nivel secundario, en el nivel primario inicial es transversal, pero en el secundario es transversal y es específica de talleres. Las 2 cosas, no una. No los 2 los tallercitos que no alcanzan para toda la escuela. Ayer estábamos en una manifestación por el sindicato porque han echado, soy secretaria general del sindicato de prensa, y han echado a 13 personas, el editor, no es raro, y estábamos al lado de la Belgrano, y esa fue mi escuela secundaria, entonces me vieron las chicas siempre preguntan, ¿acá le era Leslie? Una vez al lado, con suerte. No, o sea, eso pasa porque falta de compromiso, porque no hay un gobierno que esté haciendo un seguimiento, porque no hay... Está el observatorio y es un dibujo, el observatorio de ESI
llegó 10 años después de la ley, cuando en realidad debería haberse hecho inmediatamente, porque el observatorio nos garantiza saber si se está aplicando la ley. Pero tampoco sirve que te manden dibujitos de colores, porque son dibujos, o sea, las estadísticas, ¿qué se hace de ESI? En la planificación que le piden los docentes a principios de año, cuando no podés planificar la ESI, porque te salga lo del otro, de los tiroteos, y eso es ESI. O sea, eso es para debatir en el aula, no podés dar una charla de ITS, de inclusión de transmisión sexual, que va y los piden angustiados, o se suicida un compañero, al compañero. No, así no es la ESI. La ESI es situada, la ESI comprometida, la ESI tiene que trabajarse con las temáticas como cuerpo. Y bueno, entonces, esos 4 años pasó ese silenciamiento, después cambia el gobierno, viene María Inés a la Dirección General de Escuela, abre todos los lugares escondidos, viene la capacitación de nación, llega Telo con capacitaciones de 3 días de intensivo, nos aprueban un montón de cursos y ahí, bueno, toda la época más floreciente de la ESI en Mendoza. En otra parte del país había sido antes y en otra parte del país, como Salta, la SIGU, lo llevó prácticamente. Y bueno, tuvimos capacitaciones, el Info dio un montón de especializaciones, yo fui tutora de varias de ellas. Todos esos años fue cuando más la ESI se dio a conocer, ¿ah? Y bueno, después el macrismo le quitó presupuesto, le quitan a la mitad de presupuesto, ya a toda la mitad de la gente, y crea que es un programa de prevención del embarazo no intencional. ¿Qué fue lo malo de la creación de ENIA? Que bueno, otra vez limitamos la ESI a lo reproductivo. Pero ¿qué fue lo bueno? Que siempre después los docentes hacen cosas maravillosas, que solo se había puesto para las provincias con mayor embarazo adolescente, embarazo no intencional, pero era llevar un profesional de la salud a la escuela para que tuviera ahí consejería. Entonces, pues la gestión siguiente, ¿sí? No lo saca, sino que hizo que lo va a hacer para todo el país y vamos a poner más plata y vamos a poner más plata a la ESI. Entonces vuelve a ESI a resurgir a nivel nacional ya por el apoyo de él. Y llegando a Milei. Milei saca todo. Ha hecho desaparecer el programa nacional de ESI, volvemos. Él lo tiene genes y lo tiene presupuesto. ¿Cómo que desaparece? La creación de esta de apoyo nominal. Nada. No se hicieron materiales. Otra cosa importante, durante el macrismo, el programa no producía materiales, más de nada. Todas las organizaciones sociales que apoyan la ESI empezaron a generar material. Entonces tenés Amnistía, Fundación Huete, organización comunitaria, organizaciones de personas con discapacidad, organizaciones de personas LGBTIQ+, y entonces ayudó todo un material. Cuando llega Milei, estamos bien, le va a hablar Milei, el terror era que hicieran desaparecer todo lo que se había generado. Entonces, un grupo de docentes que nos empezamos a conectar por las redes sociales, docentes de ESI, dijimos, no, tenemos que salvar todo ese material. Creamos el movimiento Por Más ESI y empezamos a bajar de todo, de Paca, Cotesá, de Encuentro, Ministerio, todo. Empezamos a bajar material y a salvaguardar lo que tú traes. Y creamos el repositorio del movimiento Por Más ESI, que está libre para todo lo que quieren ese libro. Y son cientos de videos, dinámicas, cuadernillos que tenemos. Y después empezamos a generar materiales nuevos. Hace poco presentamos uno que trabaja sobre la afectividad, diferenciándola de la mirada que tiene la ESI a la mirada que tiene la educación emocional, que el gobierno quiere poner. La educación emocional, que es algo que no es situado, sin contexto,
que es una orden de lo que tenés que hacer, lo que se sentís mal y que no lo escucha, no aloja las emociones, sino que las gestiona. ¿Verdad? Un negocio. Entonces, así es como estamos hoy, ¿no? En un espacio de resistencia y en Mendoza lo que va ocurriendo es que hay gente que a lo mejor no le simpatizaba la ESI porque le dolía de esas cosas, porque yo considero que son personas también son víctimas de su propia historia, por lo religioso, por lo político, por lo que quiera, pero que dicen que la ESI ya no está más. Y no, porque sí está, es una ley. Pero además de ser una ley, porque una ley está muerta si no tiene gente que la ejecute. Y si no hay un Estado que ponga dinero, está debilitado. Pero con nosotras, nosotros y nosotros en las calles, en las aulas, en los clubes, porque esa es otra cosa, a ese salió de las escuelas. Y eso es lo más hermoso también, que si bien la legitimidad de la ley habla de la escuela, del sistema educativo, desde el nivel inicial hasta superior, también cuando la ESI en las escuelas ha flaqueado y ahora está establecido las organizaciones sociales, las organizaciones de militancia de todo tipo, de activismo, la ponen en la calle, como les digo, en los clubes, en las uniones vecinales, en todos los espacios. Así que creo, sí, pero digo, se me hará el intento, pero me haría al lado a compartir que sobre eso dito que mucha gente lo sabe. Y antes de lo saber, eso es horrible, pero equivoco es solo, porque a todos en el 85, en la época de Dutch, que fue el ministro de Educación, le quiso apoyar a ESI y fue un desastre. Un desastre porque se empezó por varias, se empezó por supervisiones y ahí puedo describir en las partes fiscales y le quedaron tanto le pidió la luz. Yo hubo un tiempo que fui la secretaria de prensa de la Sociedad Paralítica y encontré el librito verde y la educación sexual. Que decían, me encontré y lo vi y yo decía, ¿por qué no es tan escandaloso? ¿Sí? Pero bueno, era la sociedad de 1985 de Mendoza. Eso, bueno, hoy yo creo que la fortaleza de la ESI está más en la calle, ¿sí? Y en las aulas de nuestros estudiantes que en una ley. La ley la celebramos y hay que sostenerla. Había que haberla modificado también cuando se intentó en el 2019 y no se pudo. Pero bueno, sostener esta ley creo que es sumamente valioso para celebrarla en esto pentea. Te hago una consulta. ¿Y qué puntos consideras que se deberían haber modificado en el 2019? Y un ejemplo. Eliminarla. Bien. Es una ley que habla de valor de hombres y mujeres y no ir a la diversidad sexual. Pero en algunos capítulos al tipo habla de el respeto por la diversidad, pero bueno, queda como muy ahí sentadito. Uh-huh. Después hay muchas leyes que salieron después. En el artículo 2, la ley dice que se surge como consecuencia de la ley de salud reproductiva, la Convención de los Derechos del Niño, la Convención, la CEDAW, y después, pero no nombra la ley de identidad de género, porque la ley de identidad de género fue... Y algo fundamental es la trampa del artículo 5. El artículo 5 dice que claramente la institución para la provincia va a modificar aspectos de la ley de acuerdo a el contexto histórico, pero las organizaciones, los credos pusieron al final el ideario institucional. Entonces el ideario institucional hace que no es que yo re ingenua pensaba, por eso no sabía, yo no me lo dijeron, me lo dijo la ministra saber. El ideario institucional era, no es lo mismo Aresi en la laguna que en el taller, claramente. Porque si es situada, contextualizada, yo puedo decirle a las personas, por ejemplo, como siempre este ejemplo, tenés que cuidar tu intimidad. No dejes pasar nadie a tu habitación. Bueno, la jodida, o sea, personas que duermen toda la vida en la habitación. ¿Cuál es el mínimo espacio de intimidad, mi fuera?
de más reducido. En la Italia será tu habitación. ¿Se entiende? Sí, sí. Bueno, eso pensaba yo que era la idea institucional. No, era que yo te puedo decir que no podés tener relaciones porque te vas a ir al infierno. ¿Se entiende? Que la clase de ese. Y no. Hasta en los espacios de religión hay que saber separar. Hay que saber separar y eso hay instituciones educativas católicas que lo comprendieron. Sí. Yo te lo voy a decir en catequesis eso y vos con tu libre albedrío vas a interpretar. Ahora, no te puedo decir en ESI que el preservativo filtra el virus del VIH, ¿se entiende? Porque es mentira. O no te puedo decir que no funcionan los métodos anticonceptivos, o no te puedo decir que si sos gay te vas al infierno. Eso no se dice en ESI. Porque en química no digo que el agua se convierte en vino. ¿Sí? Esa es la diferencia. Una diferencia Entonces, ¿sí? Que cambia la constitución química del agua, que no es H2O, por la incorporación de los azúcares del vino. No. Sí, tendría que poner un carbono y un par de cositas más, pero... Vos sos profe de química. No, pero ¿se entiende lo que quiero decir? Sí. Bueno, algunas de esas cosas. Y lo otro, que es de orden público, que yo no sabía. La ley dice que es obligatoria. Para mí, si es obligatorio, es obligatorio. Bueno, es distinto poner que es de orden público, porque ahí ya no te podés negar a que es obligatoria. Entonces, son algunos de los puntitos que habría que haber cambiado, que había un proyecto y bueno, hubo hasta piñas en el Congreso de la Nación y no se pudo. ¿Algo más? La idea es que después Después volvamos. Perfecto. Y muchas gracias. Bien.